Dos, uno. Pues muy buenas tardes. Vamos a cerrar las conferencias de hoy con la doctora Ana Mafé. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues Santiago, un placer estar aquí desde Valencia, pudiendo compartir conocimiento a todos quienes nos están escuchando. Primero, solidarizarnos con todos, con vosotros, con Valencia, que 40 y tantos, 50 días después ya prácticamente, en fin, sigue siendo esto un desastre. Pero bueno, para eso hay otras personas. Y yo creo que en los momentos de crisis el conocimiento y lo que tú haces, Santiago, que es ahora poner conocimiento encima de la mesa, es realmente lo único que nos diferencia de lo que es el instinto animal de supervivencia para bien o para mal. Sí, sí, Entonces, toda aquella acción que no sea fruto de un conocimiento y de un esfuerzo de neuronas, pues evidentemente es lo que hay. es lo que hay. Pero bueno, vamos a aparcar el tema. Precisamente en la apertura que hemos hecho del Congreso esta mañana con el señor alcalde, he leído la carta de apoyo que enviamos al, ¿cómo se llamaba? El comisario este del Caminos Europeos. Sí, Este, la doctora Isabel Briançon, que es la doctora de la Universidad de Aviñón en Francia, y que bueno, es una experta en patrimonio y una persona de un nivel curricular no, no. excelente. No, que quisiera, o sea, quería que quedara constancia, ¿no? Del apoyo de nuestra asociación al proyecto. Y bueno, y aquí te tenemos y explícanos cómo está el tema, el micrófono es tuyo y el tiempo es tuyo. Ana. Pues nada, yo si os parece bien me gustaría compartir pantalla y eh, empezar a trabajar un poco desde el PowerPoint. Si me habilitas Vamos a ver. a poder compartir pantalla, pues visualmente damos bueno, pues un repaso de lo que son A ver, eh, ¿entra? sí, dime cómo se ve. Perfecto. Vale, pues vamos allá y le doy este aspecto. Está perfecto. En vista moderador, ¿cómo queda? ¿Veis la pantalla entera o...? No, no está bien, está bien. Vale, Ya se nos ve a nosotros arriba y en el centro la diapositiva, está perfecto. pues perfecto. Pues nada, vamos a hablar del Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, Camino de la Paz, y vamos a establecer lo que serían las bases fundamentales de lo que consideramos debe de ser cualquier estudio científico y cualquier trabajo nacido, en este caso, me encanta porque es que la palabra iconografía la vamos a utilizar a lo largo de esta presentación. El camino del Santo Grial, sin duda, se sustenta sobre una parte física, un objeto, y este objeto no es otro que el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Entonces, desde el 2014 hasta el 2018, que es cuando finalizo mi tesis y la puedo entregar, estoy realizando una serie de estudios conducentes a dejar claro lo que significa el método científico aplicado a la tradición oral. ¿Por qué? Pues porque si el camino del Santo Grial en el siglo XXI se sustentaba sobre esa tradición oral de la búsqueda de un objeto sagrado que sin duda alguna ha traspasado los medios habituales literarios hasta llegar al propio Hollywood en manos de un queridísimo y ficcionado arqueólogo como puede ser Indiana Jones, Mm. pues era necesario saber si ese Santo Cáliz de Valencia respondía a un objeto veraz o por contra estábamos alimentando un falso histórico. ¿Qué ocurre? Pues que los antecedentes de justificación indudablemente vienen pues, por la tradición de mis propios estudios y la formación que tanto en turismo como en historia del arte han dado de sí pues a través bueno, de mis estudios. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un objeto que ha vertebrado un territorio, que es viajero y que después de estar estudiando durante años ese objeto
que ha dado muchísimo y da muchísimo de sí a nivel información, porque estamos hablando de 2000 años de historia, pues esa transferencia de conocimiento no podía ser otra que seguir los pasos, nunca mejor dicho, querido Santiago, de ese gran tiburón que es el Camino de Santiago, y que de alguna manera, pues si desde Valencia teníamos una historia y un relato que contar vertebrando un territorio, pues emulando ese territorio vertebrado a su vez por el apóstol Santiago y esa tradición, pues había que hacer una transferencia de conocimiento en base a todo. Y si nos vamos a lo que es en realidad la metodología de estudio de cualquier trabajo, pues siempre hay una serie de puntos que yo digo que si tenemos alumnos es el momento de que hagan la fotografía a la presentación, porque esta es la base de cualquier presentación a nivel metodológico. Hay una serie de objetivos que se plantean, se aplica una metodología científica replicable, se ofrecen unos resultados y finalmente unas conclusiones y un agradecimiento. Pero como estamos hablando de iconografía y de signos y demás, yo he querido regalar a la audiencia esta diapositiva que es súper interesante. Estamos hablando de tradiciones y estamos hablando de conexiones. Pensar que cuando yo estudio el Santo Grial, el Santo Cáliz, una de las fuentes documentales sin duda es la Biblia. Entonces es muy curioso porque esa cultura que tanto nos apasiona a los que nos gusta estudiar los símbolos, los signos, pues si tenemos que buscar una fuente común, yo puedo decir prácticamente que todos somos hijos del Nilo. Y esa Biblia que en caso nuestro pues está perfectamente dividida en dos partes, que sería el Antiguo Testamento, fruto de la tradición oral de nuestros hermanos mayores, los hebreos, y que la hemos codificado como parte de nuestro saber. Y si añadimos a esa Biblia ese Nuevo Testamento, yo hice un ejercicio de palabras. Para mí la palabra es, en última instancia, la constructora de cualquier pensamiento. Aunque vivimos en la época de las imágenes, y esto los jóvenes tiktokeros y los amantes de las fotografías de Instagram y demás, pues dirán que no, que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero yo digo que la construcción del pensamiento, desde luego, no se hace con imágenes, se hace con palabras. Atención, la palabra egipcia como tal aparece 5 veces en lo que sería este texto que está recogido de la Biblia de, del Vaticano que está colgada en la web. Egipcias aparece 2 veces. Egipcio 21 frente a egipcios 93. Yo quería saber el tema de cáliz, de copas, cómo estaba trabajado, porque estamos hablando de símbolos que van directamente relacionados con la cosmovisión hebrea. Y las copas dentro de la cosmovisión hebrea son fundamentales, fundamentales. Sale 75 veces la palabra copa, 17 veces la palabra copa, 17 veces la palabra cáliz y la palabra cáliz es 4. Pero aún así el núcleo de mi estudio iba hacia el propio Egipto, porque no olvidemos que esta copa, el sentido que tiene es celebrar una Pascua. Y nuestros hermanos hebreos, cuando celebran la Pascua, lo que en realidad están celebrando es su huida de Egipto, que el rey Ramsés y compañía, los que vinieron luego, no los someten y finalmente no los destruyen como pueblo, sino que es el propio Dios quien los salva. Pues bueno, vistas estas cifras, uno podría pensar que la palabra Egipto pues podría salir unas 100 veces o 200. Pero es increíble la ligazón de Egipto con esta Biblia que a su vez forma parte de esa tradición judeocristiana que recibimos y con la que nos debemos enfrentar a lo que es la mirada del Santo Cáliz o del Santo Grial si realmente queremos entender algo. Egipto sale 647 veces nombrada en la Biblia. Es indudable que esa cosmovisión y esa iconografía egipcia la vamos a heredar. Y al final de mi exposición os daré un ejemplo muy concreto
precisamente relacionado con la iconografía, que es de lo que va este congreso. Dicho esto, pues os diré que la protohistoria del Santo Cáliz y su relato era la parte en la que me iba a ocupar durante todos estos años de doctorado. Y para ello tenía que coger unas fuentes que de alguna manera me cerraran mi metodología científica de tal forma que yo jamás estuviera durante esos años expresando una opinión, por muy versada que fuera, sino que yo lo que tenía que hacer era responder a los propios estudios a través de la aplicación del método científico. Y esto es muy interesante porque el doctor Panofsky, en el año 1972, muy tardíamente, se edita en España estudios sobre iconología. Antes, La Fuente Ferrari, el doctor La Fuente Ferrari, en 1958, en su prólogo, había metido íntegramente esa primera edición maravillosa de lo que Panofsky considera la iconología, que es un paso más allá de lo que es el reconocimiento de los elementos gráficos bueno, que son fruto, sin duda alguna, de un trabajo de codificación de años y años. Entonces, me resulta muy interesante estas dos referencias porque ellos están diciendo qué es lo que consideran en la historia del arte un objeto. Y sin duda alguna, para justificar tanto el camino del Santo Grial como el estudio del doctorado, el objeto que ellos avalan es aquel documento, testimonio de lo que el hombre deja su huella. Y me parece muy interesante porque efectivamente yo trato ese Santo Cáliz como un verdadero documento que hay que leer y que hay que someter a estudio. Para quien tengáis curiosidad por la portada de Panofsky, este es el libro que precisamente ahí habla del Padre Tiempo y es un libro fantástico en donde se van analizando diferentes obras a través de ese método que incluye tres partes muy claras y que, bueno, yo invito a todos a seguir. Todos aquellos estudiosos de la historia pues deben de conocer el método iconológico porque para mí es la base fundamental de cualquier estudio de cualquier obra de arte. Dicho esto, pues había que hacer una serie de pasos que son necesarios. El primero es establecer el estado de la cuestión, o sea, quién ha dicho qué y con qué autoridad. Pues para ello hay que ir a archivos, bibliotecas, repositorios. Yo siempre digo a todos mis alumnos que infantilmente no pueden pensar que todo está en Internet. Hay que ir y hay que vaciar bibliotecas y hay que manejar sobre todo diferentes traducciones de textos porque, por ejemplo, con el caso de la Biblia, yo me encontré que a nivel particular el texto que más me ha dado luces sobre toda esta investigación es el Textus Receptum, que a su vez lo utiliza Reina Valera en el 1600 y pico y que, bueno, que también forma parte de lo que sería la Biblia del rey Jacobo, que también está escrita en inglés, pero que bueno, que ir a las fuentes es fundamental. Y dicho esto, una de las fuentes más fundamentales o el libro más fundamental de lo que sería el estudio del Santo Cáliz en el siglo pasado, al menos el más afamado, es este que vais a ver ahora, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, escrito por el doctor Beltrán, que es el mejor arqueólogo que existe en los años 50 en nuestro país. Y esto es muy interesante porque es el arzobispo Laechea el que quiere estudiar la reliquia con la ciencia de la época. Pero atención, antes ya se había estudiado el Santo Cáliz. Y cuando digo antes es que tenemos el libro del Cáliz de la Cena del Señor, Santo Grial, fijaros, en 1914 ya aparece Santo Grial, que es este maravilloso libro, y esto lo escribe José Sánchez y Sivera, que es canónigo de la Catedral de Segorbe y luego de Valencia, y él hace un estudio maravilloso, pero con una dignidad tan, tan, tan grande que se decide en 1916, fijaros la fecha, el 6 de enero, es poner por primera vez y de forma definitiva el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia a ojos del público.
Esto quiere decir algo muy importante y es que hay muchísima gente que dice, bueno, es que yo no conozco el Santo Cáliz, es que yo nunca he oído hablar del Santo Cáliz. Pues evidentemente es difícil porque esa tradición de mostrar o de ostentar la reliquia es una tradición nuevísima. En 2000 años de historia, apenas hace 100 años que se puede contemplar ese Santo Cáliz en su capilla en la Catedral de Valencia. Desde el 18 de marzo de 1437, este Santo Cáliz está literalmente escondido en el reconditorio y absolutamente nadie tiene acceso porque llegar hasta allí implica nada más y nada menos que atravesar dos partes que están en este momento y lo han estado siempre cerradas al público, como puede ser eh, la sacristía y la zona de archivo de la Catedral de Valencia. Entonces es complicado o era complicado indudablemente conocer la existencia del Santo Cáliz en la catedral durante todos esos siglos, porque si alguien no te decía que estaba dentro, pues no lo podías ver. Y en la actualidad, pues apenas 100 años está ahí la pieza. El libro más conocido, como os digo, es el de Antonio Beltrán en 1960, que es este que tenéis aquí de color rojito y que luego fue reeditado cuando en 1982 vino el Papa. ¿Qué es de interesante de todo lo que os estoy diciendo? Pues que hay algo que a mí me sorprende muchísimo y me encanta contarlo, y es que hay otro libro que es de 1736, nada más y nada menos que se adelanta casi 100 años a la Ilustración que precede a la Revolución Francesa de 1789, pues estamos 70 años antes prácticamente, o 60, con la ciencia de la época, otro canónigo, Sales de Alcalá, ya habla del Santo Cáliz y esta disertación maravillosa que se puede ver online, he tenido la suerte de poder ir a la biblioteca y con mis propias manos tocar un libro, que esto también lo digo a todos los que nos estáis escuchando, por favor, tocar libros de incunables, que no sabéis el subidón que da, en donde me encontré pues este grabado tan mágico y tan bonito que sin duda alguna obedece a una recreación y no a una fiel copia por esto que os estoy comentando, porque la pieza estaba más que escondida y como mucho se tenían descripciones y es así como se aborda en este libro que ya vuelve a sostener a través de otros antecedentes, y me refiero a Beuter y a otros tantos, que este cáliz es el sagrado cáliz que tuvo Jesús entre sus manos. Y esto es muy interesante porque no hay ninguna, y cuando digo ninguna copa documentada con tantos estudios científicos de la época, y durante todos esos estudios continuamente la respuesta es sí, con el conocimiento que tenemos hasta la fecha, no hay nada que se les diga que esta copa pudiera haber estado en una mesa pascual. A todos estos estudios, lo que les hacía falta de alguna manera era el toque final como un doctorado que pudiera poner blanco sobre negro a través de esa aplicación científica y a través de ese método que desde luego está ultracodificado. Entonces, es muy interesante porque después de ese estado de la cuestión, en cualquier estudio, pues hay que analizar la información y desde luego hay que seguir buscando material en todos lados que muestren que esa historia que nos cuenta la tradición oral cristiana, pues es cierta. Entonces es curioso porque hay muchísimos libros que hablan del Grial. Yo con cariño pues he puesto aquí unos cuantos y a veces esa abundancia de literatura pues la verdad es que ayuda más bien poco. Yo digo que todos los investigadores que queráis introduciros en un tema, lo primero que tenéis que ver es que si el libro tiene bibliografía, pues vale la pena tomarlo porque de alguna manera sabéis las fuentes de las que está opinando el señor que está escribiendo. Pero si un libro del carácter que sea ya adolece de bibliografía, pues desconfiar un poco a la hora de filtrar ese criterio, porque igual estáis reproduciendo falsos históricos y sería una pena que cualquiera que os escuche pues os pueda deslegitimar sinceramente por no haber depurado más las fuentes. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Dicho esto, cuando se aborda el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia o cuando lo abordo, tengo que rodearme de expertos, pues porque esto también lo digo con cariño. Es importante no pecar de todista.
Y cuando digo todista es que es muy difícil tener absoluto conocimiento de todo. Entonces, es muy bonito recurrir a amigos, a expertos, a colegas que puedan ampliar tus conocimientos y esto fue lo que hice yo. Hablé con expertos de orfebrería, con expertos de cálculo volumétrico, color, óptica, pues porque yo tenía que hacer una serie de pruebas en el laboratorio y evidentemente para ello necesitaba expertos que me pudieran indicar. Esto que estáis viendo es muy curioso porque es la gema más parecida a lo que sería el Santo Cáliz, ¿vale? Que es la gema del fondo, esa redonda, que se ve así con aguas. Y esto es la misma foto, simplemente cambiando la luz. Como veis, en la tonalidad de las piezas es totalmente distinta. De hecho, el llavero que está más próximo, que es de cornalina, cuando se le pone esta luz fría ultravioleta, se vuelve negro. Y las partes blancas de lo que sería el ágata, pues permanecen con mayor claridad como si fuera un corte de árbol y se pueden ver perfectamente esos anillos. Entonces es curioso porque la fuente lumínica frente a las piedras pueden hacer que cambien de color. Y esto es una parte muy interesante para lo que será los resultados que pongamos. Estas entrevistas exploratorias a expertos pues seguían con diferentes lugares. Yo tuve que acudir a los museos vaticanos, tuve que estar en el British Museum, por supuesto me fui a lo que sería eh, los museos más importantes de Jerusalén y me refiero a la Fundación Rockefeller, al Museo Arqueológico Palestino, al Museo de Israel, propiamente dicho, al Museo de las Tierras Bíblicas y, como no, a la Torre de David, además de el periplo en Roma, pues porque luego contaré cómo, de alguna manera, esas, bueno, pues esa tradición oral cristiana fijaba unos puntos muy específicos, como podían ser la Jerusalén del siglo I, en manos de Jesús la copa, la ciudad de Roma en época paleocristiana y luego, indudablemente, el Reino de Aragón. Entonces es curioso porque yo lo que quería era contactar con el mayor número de curadores en diferentes museos para que aquellas copas que podían ser dignas de poder aspirar a ser santos griales por lo que fuera, pues resolverlas de una manera práctica. Y para mí, pues el conocimiento de las dimensiones era fundamental para hacer una serie de cálculos que luego más adelante veréis. Entonces es curioso cómo el propio Miguel de Unamuno en 1945 habla de que al historiador, en este caso al investigador, pues debe de ser permitido colmar esas lagunas de la tradición histórica, en este caso era la tradición oral cristiana, con suposiciones legítimas y siguiendo las leyes de la verosimilitud. Sin duda alguna, yo las leyes que tenía que seguir, o en este caso era la aplicación del método científico y mostrar el resultado fuera el que fuera. Entonces, esa tradición oral cristiana que habla del camino del Santo Grial, que ahí tenéis el mapa del tesoro, nos pone el punto de salida en la ciudad de Jerusalén. Esa ciudad de Jerusalén nos trasladamos al año en que Jesús está haciendo esa última cena, ese rito de Pesaj, Seder de Pesaj, que dirían nuestros hermanos mayores los hebreos. Seder en hebreo significa orden. Luego hay una codificación absoluta de esa fiesta tras su muerte y siguiendo el espíritu de esa diáspora que de alguna manera emprenden todos los seguidores de Jesús a partir del año 50, San Pedro va a Roma, indudablemente no va solo, va acompañado de una comitiva y entre las piezas que recogen de esa memoria de Jesús pues está el vaso. Ese vaso permanece semioculto porque hemos de recordar a todos que durante los primeros siglos de la historia europea, en ese imperio romano, ser cristiano era adjurar de alguna manera del status quo de ciudadano de Roma y ese estatus contra Legem lo que llevaba era una pena, que no era otra que desposeerse de las riquezas o de los elementos patrimoniales que se tuvieran y en función del perfil, pues acabar siendo un siervo o un esclavo o incluso la muerte y el martirio.
Entonces, en ese año 258, que es en el que nos situamos en una de las persecuciones realizadas por Valeriano, la figura de San Lorenzo es la que toma protagonismo porque es quien pone a salvo los tesoros de la Iglesia. En este caso, envía el Santo Cáliz a la ciudad de Huesca, Osca, en esa Hispania, en ese imperio romano, en donde esa parte pues, correspondía nada más y nada menos que a sus propias raíces familiares. Y bueno, pues yo le digo con cariño, todos los amigos que tengo que se han divorciado, cuando la cosa ha ido mal, han acabado en casa de su madre. Pues esto es lo mismo. San Lorenzo tiene que poner a salvo el preciado tesoro de la memoria de Jesús, pues lo envía a casa. Y con los siglos, según esa expansión que va teniendo o ese desmembramiento que va teniendo el Imperio Romano, que acaba siendo fagocitado por los visigodos aquí en Hispania, pues durante esos años, mientras la sede episcopal de Huesca hacia el año 535 ya empieza a funcionar con normalidad, pues se presupone que el Santo Grial está en San Pedro el Viejo, pero claro, con la invasión sarracena y con esa expansión del Islam que ocurre en la península ibérica a través de la batalla de Guadalete, pues tenemos que en el 732 los sarracenos han llegado a Poitiers. Y es precisamente Carlos Martel quien tiene que definir esa marca hispana en lo que es la península, auspiciada por el propio Carlomagno, bueno, que mientras Aragón o el incipiente reino de Aragón está manteniendo esa frontera con el mundo sarraceno, eh, pues Europa duerme. Entonces, en esas circunstancias hay una itinerancia de corte y demás, pues porque en tiempos de guerra, si te quedas en un sitio, evidentemente, si el enemigo sabe que estás allí, la segunda vez que acude, pues lo hace con mayor malicia. Y esa corte itinerante por los Pirineos queda recogida por el abad Briz en un libro de 1620, perfectamente documentado, que a su vez recoge la tradición volandista que más adelante veremos. Entonces es muy interesante porque, bueno, pues esa itinerancia acaba en San Juan de la Peña y finalmente el monarca que todos conocemos, Martín el Humano, gran amante de las lipsanotecas, el hombre tenía una colección maravillosa de reliquias, tenía un relicario que podía ser perfectamente el relicario real más importante de toda Europa o del mundo mundial, pues acaba solicitando este santo cáliz y lo hace curiosamente aprovechando, fijaros, lo hace curiosamente aprovechando que el Papa Benedicto XIII, en este caso, que es luego conocido como el Papa Luna, está en Aviñón y como en ese momento San Juan de la Peña, que es predio de la Santa Sede, recordemos a todos los que nos están escuchando la diferencia entre un predio de la Santa Sede y una capilla real. En la capilla real lo que hay es del rey, pero en un predio de la Santa Sede es como si ahora pretendiésemos que el arzobispado de Madrid, todo lo que tiene, fuera precisamente de todos los españoles por, por estar físicamente en Hispania, en España. Y resulta que no, que cuando hay un predio y hay una bandera, en este caso, que todos los obispados tienen la bandera de la Santa Sede, lo que hay dentro pertenece a la Santa Sede. Y así es considerado desde los inicios de los inicios. Por tanto, cuando Martín el Humano pretende tener en 1399 el cáliz que existe en San Juan de la Peña, solamente lo puede hacer bajo petición, porque en el concilio realizado, primero en el concilio de Collanza ya se establece una norma muy básica sobre el tema de los cálices, pero luego hay otro concilio, creo, auspiciado en este caso por Inocencio II, en el que se habla del tráfico de reliquias, que evidentemente está prohibidísimo. Con lo cual, repito, gracias a que el Papa de Aviñón en ese momento es también el abad de San Juan de la Peña, manda a los monjes acudir a la Real Capilla de Zaragoza en 1399, se levanta un acta notal que está recogida en el archivo de la Corona de Aragón y se realiza un intercambio. Esto es muy importante porque gracias a ese intercambio
que proviene de la corte de Aviñón papal. Gracias a ese intercambio, ese cáliz hoy lo tenemos en la capilla de Valencia. ¿Por qué? Pues porque finalmente la corte se traslada a la ciudad de Valencia con Alfonso el Magnánimo y esa capital de la Corona de Aragón es Valencia durante más de 200 años y esa corte que traslada también todo su relicario, pues por motivos de expansión, Alfonso el Magnánimo solicita un préstamo al Cabildo Catedralicio, y igual que habían hecho sus antecesores en otras ocasiones, deja como prenda el relicario, pero finalmente Alfonso el Magnánimo se nos enamora en Nápoles y fallece. Y entonces sus descendientes nunca recuperan en prenda pues, todo ese relicario y evidentemente pues permanece desde el 18 de marzo de 1437 en la Catedral de Valencia, custodiado. Entonces, esa más o menos era la historia que nos ha llegado hasta nuestros días y la cual había que avalar a través del método científico. Claro, esto es un desafío, porque el nivel científico al que nos estamos refiriendo es la aplicación del método iconológico. Y había que aplicarlo al objeto, ¿vale? Haciendo una serie de preguntas, cómo es la copa físicamente, qué significado pudiera tener. El segundo paso es el análisis iconográfico, que narra las fuentes literarias que citan por primera vez esa copa, la citan dentro de un contexto judío. Y la última y la más interesante, la interpretación iconológica, o sea, cómo es la recepción de la copa desde la cosmovisión judía, habida cuenta que Jesús vive, se desarrolla y muere como un judío. Luego, las fuentes judías en esta tesis doctoral tenían que estar totalmente contrastadas, sin ningún tipo de filtro, porque si no era imposible entender si el Santo Cáliz, la copa que está en Valencia, obedecía a una copa tardía o realmente era fruto de esa cosmovisión hebrea del siglo I-II, incluso antes de Cristo. Entonces, muy curioso porque todos estos niveles, ¿vale?, se desarrollan según el lugar y la época. Y estamos hablando de un objeto que viaja. Por lo tanto, había que hacer exactamente lo mismo en Roma, porque decía la tradición oral cristiana que había estado en Roma, y había que hacer exactamente lo mismo en Aragón. Y había que buscar esas pistas, esos documentos, esa iconografía en donde supuestamente se hablaba. Y no solamente en Aragón, sino que buscar esos lugares más específicos, como en este caso el Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña, en donde sin duda alguna hay un trasfondo. Entonces, esto lo que hace es que haya que viajar. Y el primer lugar donde decido viajar es a Roma. ¿Por qué? Porque lo que más me interesa es estudiar la tradición. Y yo quiero saber si la figura de San Lorenzo es un falso histórico o qué pasa aquí. Y esta fotografía que os enseño es el estado lamentable en el que queda la Basílica de San Lorenzo extramuros en Roma después del bombardeo de los norteamericanos hacia el año 42. Las fuerzas norteamericanas dejan en este estado lo que es la Basílica Paleocristiana, una de las más importantes de Roma. Dentro de esa basílica había un elemento muy motivador, que es nada más y nada menos que este maravilloso mosaico que finalmente se pierde y solamente nos quedan las esquinas. Y en esas esquinas es muy curioso porque se puede ver en un lateral como una especie de copa que está custodiada por dos dragones. Y también se puede intuir la señal de Aragón en los grifos, en las alas, y se ve bastante claramente lo que sería uno de los soldados. Entonces es muy curioso porque cuando tú dices de dónde soy y dices muchas veces Daragó, 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 te estás demostrando o estás diciendo que vienes de Aragón, de esa corona que precisamente durante siglos mantiene el cuidado de lo que sería este santo grial, este santo cáliz, y esta es una de las piezas creadas en el siglo XIII. Entonces a mí ya me da pistas de que en el siglo XIII alguien ya sabe que los de Aragó están cuidando el santo cáliz y lo están protegiendo, porque esa visión de santo cáliz que aparece, que ahora la veis en blanco y negro, desde luego que os anuncio que en realidad, que podéis verla hoy en día en la Basílica de San Lorenzo en el suelo, obedece claramente a una
intencionalidad de plasmar el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia tal cual como es en realidad en un mosaico. Dicho esto, pues nos vamos otra vez a Beltrán y vemos el estado de la cuestión y vemos qué es lo que dice Beltrán con respecto a este Santo Cáliz. Y lo digo porque desde el punto de vista práctico, el doctor Beltrán tiene unas dudas claras y es que hay una serie de cosas que no deja, o digamos, dejaría la puerta abierta, que es la clasificación exacta de la piedra y en qué lugar fue tallado. Esto el doctor Beltrán no lo sabe decir. Sí que en la tesis doctoral refrendo de nuevo que la piedra en la que está creada, muy importante, la copa del Santo Cáliz, ¿vale? Es entre los siglos I o II antes de Cristo, porque está tallada a mano y esa forma de tallar a mano obedece de momento a una técnica hebrea, porque además el pulido o el acabado final, tanto interior como exterior, también se hace de forma manual y no por abrasión mecánica. Y esto ya ofrece una pista de cómo trabajan la piedra los hebreos en esa época concreta. Entonces, es muy interesante porque ese estado de la cuestión, que es el objeto físico, el doctor Ventral dice sin duda que la copa superior sería parte dada como la sagrada reliquia. El resto, que son esas asas con ese nudo central, es un tema áureo totalmente, y esa base serían añadidos posteriores. Entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión? Pues que la copa superior del Santo Cáliz está hecha en piedra, pero no saben si es calcedonia, disculpad, saben seguro que es de la familia de las calcedonias, pero no sabe si es cornalina, sardónice o sardius o ágata. Y esto que parece baladí es fundamental, porque ahí es donde yo comienzo a hacer todas las pruebas para realmente dirimir si esta copa que sabemos que está datada entre los siglos I y II antes de Cristo, esto lo sabemos en el año 1960, ¿vale? Por comparación con otras copas del British Museum, porque es una de las técnicas arqueológicas. Pero luego también introduciéndonos en lo que sería la historia de la ciencia a través de lo que serían las técnicas de tallado en piedra, pues esas técnicas corroboran que es la forma de proceder con el Santo Cáliz, es una forma de proceder que corresponde a esos siglos, I, II antes de Cristo, porque en el siglo I el torno aparece como, bueno, pues como un nuevo invento y aquí estaríamos hablando casi casi de una revolución industrial parecida a lo que sería la fuerza motriz que supone la máquina de vapor en el año 1750 cuando empieza a sustituir la tracción del vapor a la tracción animal en los casos del transporte y que luego todo aquello pues cristalizó indudablemente con la revolución del automóvil. Pues a la hora de elaborar este tipo de piezas, el torno eh, es una, es una ventaja que obtiene sobre todo el mundo vinculado al Imperio Romano y es algo que no es utilizado en este caso por lo que sería el Reino de Judea. ¿Qué ocurre? Pues que el estudio precisamente de lo que es la fiesta judía nos lleva a introducirnos en la importancia del volumen en lo que sería esta copa. Y esto es fundamental porque esa importancia de volumen lo que nos va a arrojar es de dónde proviene esta copa. ¿Por qué? Pues porque en la historia antigua, y estamos hablando de un momento histórico en donde existen varios núcleos muy potentes, y hablo del mundo helénico, hablo del mundo egipcio y hablo incluso del propio Imperio Romano, cada uno mantenía sus propios volúmenes con respecto al resto de de las cosmovisiones de la época. Y a mí lo que me interesaba era saber cuánto volumen cabía y a qué estaba indexada esta copa, porque esa es una de las pruebas definitivas, habida cuenta que el volumen de esta copa tomado en Nueva York es el mismo volumen que tomado en Roma, que tomado en Valencia o que tomado en Barcelona, en Ripollet, allí donde estáis vosotros. Bueno, pues todo ello me lleva a una serie de características y de conclusiones fundamentales que, bueno, nos dicen que la piedra, por su forma de refracción, y esto es muy interesante, em,
Es una gata sardónice, es más un sardius en este caso, pero bueno, es una gata sardónice porque, fijaros, la diferencia entre Ágata sardónice y sardius es una diferencia en la refracción, pero es que la refracción no está desarrollada hasta el siglo XX a partir de los estudios de Maxwell, con lo cual, si hablamos de hace 2000 años, había algo que a mí me chirriaba y era que las ágatas, cuando se estudian en la antigüedad, tienen dos funciones principales. Una es hacer de los ojos de las propias esculturas del mundo romano y griego, acordaros todos de esa mímesis griega, ¿no? De esas mímesis romana, cómo el mundo romano quiere hacer las cosas como si fueran realmente eh, pues ciertas o reales, y luego se utilizaba el corte de las ágatas para crear una especie de ojos en unas copas en donde, según se miraban, pues se podía ver casi casi como una especie de oráculo o una especie de mar o de respuestas, y esto Plinio lo explica muy bien. Entonces, si veis lo que tenéis delante, esto es una copa de ágata con ese ojo maravilloso que está en el British, por cierto. Esta es otro tipo de copa de ágata sardónice con esas vetas más blancas. Fijaros que el tipo de corte es un corte casi casi quirúrgico, no obedece a un corte a mano. Y luego esta otra copa, que tres cuartos de lo mismo, el tipo de corte es un corte industrial, por decirlo de alguna manera, no obedece a lo que vais a ver ahora, que es la diferencia entre esos cortes que se ven, que se puede ver perfectamente, incluso con esta fotografía que no es de extrema calidad, se puede ver casi casi como esas incisiones que hacen de esta piedra una obra única en su género, versus lo que sería esta copa de ágata, en donde invito a todos a que veáis que el corte es en horizontal y no es, eh, y no es en vertical. Entonces es curioso porque el corte del Santo Cáliz es en vertical. Luego no está tallada como un ágata. Si la copa no está tallada como un ágata, ergo significa que está tallada como otro tipo de piedra. Y eso para mí era un desafío porque ese tipo de piedra había que, o sea, había que indagar si pues, la fuente lumínica o cualquier otro tipo de elemento podía hacer confundir esa ágata con cualquier otra. Y efectivamente, haciendo estudios en los que yo me tengo que desplazar en dos ocasiones a Turquía, porque os recuerdo a todos que las ágatas que llegan a Europa llegan actualmente desde Brasil y llegan tintadas y es imposible hacer absolutamente nada con ellas, pues me voy a Turquía oye, consigo un sardius, que esto es ultra difícil de conseguir, y consigo un ágata de color muy parecido, por no decir prácticamente igual a lo que sería nuestro actual Santo Cáliz y bueno, pues me dispongo con ellas a hacer cantidad de pruebas. Y esto arroja una serie de resultados que son muy curiosos. Y es que en realidad ese ágata, que ahora llamamos ágata, fue en origen tratado no como un ágata, sino como un odem. La palabra odem es una palabra hebrea que significa sardius, ¿vale? Entonces, dentro de la cultura hebrea, ese odem forma parte de lo que sería, fijaros, el sumo sacerdote del Templo de Jerusalén, porque es una piedra que está presente en ese pectoral. Y esa gema representa nada más y nada menos que la tribu de Judá. Entonces, para que os hagáis una idea, el personaje este, que tenéis ahora versioneado de diferentes formas, desaparece en el año 70 de nuestra era porque Tito Livio arrasa Jerusalén por completo. De hecho, en el arco de Tito en Roma se ve ese triunfo sobre Judea y la capital de Jerusalén queda totalmente arrasada, no queda piedra sobre piedra en el propio templo. De hecho, ahora ese muro de las lamentaciones son los cimientos de lo que fue el templo en Jerusalén. Esto es una obra que de verdad, ojalá pudiéramos ir todos para allá, porque es una obra impresionante. Y este personaje pues deja de existir hacia el año 70. Pero fijaros, ese lapidario, que son esas piedras que llevan, corresponde a las 12 tribus de Israel, que precisamente
en los evangelios aparece la genealogía de Jesús vinculada a la casa de David y vinculada a su vez a la casa de Judá. Luego, atención, el significado en piedra de la copa del Santo Cáliz obedece al linaje familiar de la figura de Jesús. Pero no contenta con eso, a mí me interesaba saber el Odem en la cosmovisión judía, qué significado tiene. Entonces es curioso porque cuando nos vamos a las fuentes escritas, que es la segunda parte del análisis iconológico, ver las fuentes escritas donde se cita la copa, en los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas se habla claramente de una copa. Y esto lo remarco, porque no dice una escudilla, un plato, una jarra, no, no. Dice que Jesús toma una copa. Y eso queda clarísimo. Pero sin embargo, en el Evangelio de San Juan, las palabras que utiliza Jesús, porque no sale la copa, no sale ese elemento, sino que sale el discurso de Jesús en el Evangelio de San Juan, la temática principal es el amor y esto me causa una especie de alegría porque es que el Odem dentro de la cosmovisión hebrea significa la regla del amor y precisamente tanto el linaje como el mensaje al que alude la copa están relacionados directamente con la figura de Jesús. Y esto es un resultado que cae directo cuando uno estudia de verdad lo que significa esta copa. Entonces, qué curioso que si la tradición oral te está diciendo que esta copa tiene un legítimo dueño, que es Jesús, y si hay que resumir el mensaje de Jesús a nivel mundial, estoy convencida de que todos los que conocen su historia y su trayectoria se refieren a la palabra amor. Imaginaos qué interesante que tanto linaje como mensaje en hebreo estén hablando de Jesús sin ningún tipo de fisura. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el estado de la cuestión queda súper claro. La medida, 4 dedos de altura. Esta medida corresponde al medio palmo hebreo. Y es muy importante porque ese medio palmo hebreo, por ejemplo, es una de las medidas que se toman para hacer uno de los frisos del primer templo que realiza el rey David. O sea, es una medida sagrada. La técnica de tallado es hebrea, pero también la altura. El estudio volumétrico, que antes no me he querido detallar, ¿vale? Que es uno de los estudios que más en profundidad realizo, responden a 2,5 revit, que es una medida hebrea. Y esto es súper curioso porque los revit son ultra importantes en la celebración de Pascua. Tanto es así que los hebreos, cuando celebran una Pascua, celebran 4 veces un brindis en una misma copa. Y la cantidad mínima que tienen que beber es un revit, que justamente corresponde a lo que serían los 2 primeros dedos de esta copa. Si pusiéramos 2 dedos delante de esta copa que tenéis delante de vosotros, si pusierais los 2 dedos, esas 2 primeras secciones, que en este caso es el sector 4 y el sector 3, corresponden a un revit exactamente. Entonces, esta medida hebrea es la medida exacta para cumplir la Pascua. Qué curioso que la copa sea una copa de Pascua. Qué curioso que la altura, qué curioso que la técnica, qué curioso que las eh, connotaciones de lo que sería la piedra, el tipología de piedra, aludan directamente a la figura de Jesús. Es todo tan curioso claro, que cuando uno se pone a lanzar resultados, pues hombre, le queda poco para la imaginación, porque absolutamente todo está cumpliendo lo que sería la bendición judía de la celebración de la Pascua. ¿Qué ocurre? Pues que después de todo esto, interesa saber si el vaso de bendición está en Roma. Entonces, como el lenguaje físico que yo encuentro en Roma son las catacumbas, que es donde están las imágenes, y las catacumbas, a fin de cuentas, son pinturas al fresco, pues lo que hago es una deconstrucción física de lo que pudiera ser el Santo Cáliz si yo lo quiero encontrar en una catacumba en Roma. Y el Santo Cáliz, curiosamente, por la parte de atrás tiene una mancha blanca muy, muy característica que haciendo esa deconstrucción en lo que sería la pintura,
pues me encuentro que después de estar en la Sacra Pontífice de Roma y de visitar los archivos vaticanos y de hacer visitas al repositorio fotográfico y poder contar más de 6.000 imágenes relacionadas con esta temática que yo estoy buscando en esos archivos, y os aseguro que el acceso a los mismos es complicadísimo, pues descubro nada más y nada menos que, bueno, que en un hipogeo romano de esa época, precisamente uno de los más hebreos en esa época paleocristiana, pues encierra una imagen muy, muy característica y muy exagerada de lo que sería el Santo Cáliz, hasta el punto de que calculo volumétricamente todas las secciones que tiene y arroja que es la medida exacta del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Pues bueno, pues como se hacen ahora los cochecitos para los nenes que se hacen a tamaño más chiquitín, pues en este caso es a tamaño más grande. Entonces, es curioso porque ese documento gráfico, ese selfie, me hace llevar sin duda a la Copa de Valencia a una catalogación que hasta el momento no estaba hecha. Y si en el futuro alguien encontrara en cualquier excavación o en cualquier parte del mundo una copa de estas características, estaríamos hablando de un Koski Dush Ester Valencia 2018. Porque ya sabíamos, gracias a todo el trabajo que estábamos codificando, tanto no solamente la ubicación actual, que evidentemente es necesaria, sino las técnicas, los materiales, la tipología de piedra exactamente, todo aquello que el doctor Beltrán con su equipo multidisciplinar fue incapaz de dirimir en los años 60, pues gracias a este estudio metodológico ya teníamos clara bueno, que la copa de bendición que hay en Valencia es eso, una copa de bendición, un costidus. ¿Qué ocurre? Pues que no solamente soy yo la única persona que de alguna manera habla de ese cosquidus en Roma, sino que ya en el año 1958, sobre todo en el libro reeditado de 1972, se habla el doctor Oñate habla de un cáliz que aparece en el canon romano. Entonces es muy curioso porque ese cáliz que aparece en el canon romano, para que los... Ana, Ana, manos, el cura habla de et un praeclarum cálice. Y esto en latín significa en un preclaro cáliz, en un conocido cáliz, en un incluso iluminado cáliz. Y este demostrativo et unc y este es en el único lugar donde figura a lo largo de toda la historia de la cristiandad, porque ese canon traducido a los múltiples idiomas siempre dice cogiendo el cáliz, pero nunca dice este. Y esto es muy curioso porque precisamente en ese momento histórico el cáliz sí que está en Roma. Y si se hacía esa memoria de Jesús en Roma y se estaba codificando ese canon, lo lógico era decir et un preclaro cálicen porque precisamente era este y no otro el que se estudiaba. Estos estudios son ampliados por el doctor Sancho Andreu, que don Jaime es durante años el custodio celador del Santo Cáliz. Y es curioso porque cuando se estudia bien todo lo que es ese hipogeo de la Vía Compani, que es donde está precisamente este cáliz, rodeado, atención, por dos pavos reales que en la iconografía cristiana significan la resurrección y con esas guirnaldas que para mayor abundamiento suelen significar tres cuartos de lo mismo, este Santo Cáliz de la Resurrección, no tiene nada que ver con el resto de elementos de contención de líquidos, como pueden ser jarrones y copas, que aparecen también en este mismo hipogeo y que sin duda dan una visión general de esa intencionalidad de Némesis con respecto a este cáliz. Pero no os penséis que solamente aparece este cáliz en este lugar, para nada. Hay unas catacumbas muy importantes en Roma, eh, que precisamente es donde se entierra Santa Elena. No debemos de olvidar que Santa Elena es la matrona romana más importante que viaja a Jerusalén en el siglo IV y que lo único que encuentra es la Vera Cruz después de excavar en el lugar en donde los propios romanos habían puesto con anterioridad templos
para profanar esos lugares sagrados, y me estoy refiriendo en este caso al monte Gólgota, donde es crucificado Jesús. Bueno, pues no encuentra ningún santo cáliz. Y no lo encuentra y está allí con el obispo de Jerusalén, que le está haciendo de guía turístico, nunca mejor dicho, porque la copa no está en ese momento en Jerusalén. La copa en ese momento, en el siglo IV, está escondida en Huesca, y diré casi que de mano en mano o de capilla en capilla, tal cual se sigue haciendo ahora con muchos santos y con muchas imágenes en los pueblos, en donde hay una anotación y cada mes una familia tiene la suerte de poder recibir en su casa la imagen del santo, y solo aquellas personas que están vinculadas a la cofradía o que conocen perfectamente ese proceder saben dónde puede estar la copa. Entonces, repito, ni Santa Elena ni la monja Egeria en ningún momento hablan de ese santo cáliz, que por error otros científicos han querido decir que sí que estaban en ese momento histórico en la ciudad de Jerusalén, cuando no es así. Bueno, pues estas imágenes, estas iconografías, estos iconos se repiten una y otra vez, y dentro de lo que sería la aplicación del método científico hablaríamos de mujer que porta un cáliz. Pues bueno, es muy curioso porque esta mujer que porta un cáliz, os tenéis que fijar, todos esos cálices, y he visto las piezas en directo, os aseguro que no son desconchados, todos esos cálices, hay algunos más exagerados que otros, parece que tienen como una especie de reflejo blanco, de mancha blanca. Es increíble cómo esta iconografía está solamente en estas catacumbas, que repito, son las que elige la mujer más importante de todo el Imperio Romano para precisamente descansar su reposo. Y detrás de ellas quiero que veáis la palabra ágape, que se repite, e Irene. Ágape e Irene son palabras griegas, porque la primitiva asamblea no hablaba latín. El latín era el idioma de quienes habían asesinado a Jesús. Hablaban griego, y tanto ágape como Irene son dos palabras fundamentales dentro de la memoria de esa última cena. Ágape significa amor e Irene significa paz. Dos de las palabras que resumen perfectamente el Evangelio de San Juan cuando está hablando de esa última cena, de esa memoria de Jesús. ¿Qué es lo más alucinante de todo esto? Pues que las personas que aparecen son mujeres y además están cubiertas con estolas. Y las estolas solamente eran propias de las diáconas o de los diáconos. Qué curioso que San Pablo, en una de sus cartas, se refiere a la diaconisa Febe, que está en Roma, como una de las mujeres que va a aceptar la presencia de los, bueno, de los primitivos mesiánicos o judíos mesiánicos en ese lugar. Entonces es curioso cómo las fuentes escritas sí que hablan de diaconisas, aunque luego toda esta tradición a partir del siglo IV pues es fagocitada y desaparece por un patriarcado lógico de esa época del Imperio Romano, en donde la mujer, honestamente, era considerada casi menos como un mueble. Lo digo con la boca pequeña. Pero claro, no solamente había que estudiar esa copa, sino también había que estudiar la figura de San Lorenzo en Roma. Teníamos que saber Ana, si San Lorenzo era pentio o realmente estaba ahí y ejercía bueno, pues de curador o de custodiador de los bienes de la Iglesia. Entonces es muy curioso porque esa tradición de San Lorenzo, esa tradición hispana, la recogen los volandistas, que son quienes estudian la vida de los santos en el siglo XVI, y lo hacen tan fenomenal bueno, que al poner blanco sobre negro, la figura de San Lorenzo queda clarísima que tiene una tradición hispana sobre el Santo Cáliz. Y si lo dicen los volandistas en el siglo XVI, que se permiten a sí mismo denostar a un montón de santos por fantasiosos, pues yo evidentemente su estado de la cuestión lo doy como bueno. Pero no solamente eso, sino es que si ubicamos en la Roma del momento el espacio físico en donde encontramos la Basílica de San Lorenzo, que es donde es depositado, el lugar donde se encuentra ese Santo Cáliz que hemos visto tan curioso y tan increíble en ese hipogeo superhebreo, y donde fue enterrada Santa Elena con esas diaconisas y con esos santos cálices,
Pues es que la encontramos justamente en el distrito de Coelho. Y esto es súper importante porque ese Monte Coelho es precisamente el distrito en donde corresponde la iglesia de Santa María, que se supone que es donde estaba cuidando este archidiácono en Roma, pues a lo que sería esa primitiva asamblea. Y esto es muy bonito porque es que qué curioso que todo eso coincida con la figura de archidiácono. Y es muy importante porque el archidiácono era el que después iba a seguir al obispo de Roma. La Ana, palabra papa hasta el siglo IV no existe. Entonces, ese obispo de Roma tenía un archidiácono que a su vez era el cuidador de ese monte Coelo, porque si esas 7 colinas de Roma correspondían a 7 demarcaciones, la del archidiácono era la primera demarcación. O sea que esa primera demarcación de lugares en donde está la copa coincide perfectamente con esa tradición oral cristiana. Y Ana, me llevo, sí, no, te que faltan escucho. 3 minutos nos quedan. Si se Vale, cortará la no pasa comunicación y me nada. gustaría que te despidieras antes que el Sí, corte. sí, vale, lo tengo en cuenta. Y entonces es muy curioso porque toda esa tradición se ha ido recogiendo a lo largo de los siglos. Imaginaros, me encuentro en un portal de origen británico, pues nada más y nada menos que la figura de Santo Lorenzo, o sea, de San Lorenzo con el Santo Cáliz en la actualidad. Siguiendo con Aragón, encontramos en un capitel también la historia de San Lorenzo en donde se refiere a Sixto, en donde se refiere a ese mandato, pero esto os va a encantar porque también lo hemos hablado mucho con Santi. Aparecen también las vírgenes del Pirineo, que son mujeres que portan un cáliz de la misma manera que esas primitivas diaconisas. Para acabar, os diré que también en San Juan de la Peña aparece esas mujeres portando un cáliz y que bueno, que la aventura es saber que todas esas mujeres, sin duda, el mismo objeto que representan es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que tiene esa mancha blanca y que es et un praeclarum cálice, ese afamado, ese luminoso cáliz. Todas representan el Santo Cáliz con la mancha blanca. Todas representan sus cálices de color blanco. Entonces, toda esta serie de coincidencias pues, nos hacen llevar a razón que de haber un santo cáliz, un santo grial en el mundo de la literatura y en el mundo de lo que serían las sagradas reliquias, es el santo cáliz de la Catedral de Valencia. Yo os invito a que todos los que tengáis curiosidad leáis el libro del Santo Grial y quiero daros las gracias por vuestra atención. Solamente añadir una cosa. Sabes que la cábala era muy querida para los hebreos. La palabra Ode, que tú has mencionado, su valor cabalístico es 33. Pues muchas gracias por tu aportación porque en la próxima Los años de Cristo, los grados masónicos, o sea, es una palabra realmente con su, con su mensaje. me ha encantado esto que me has dicho, Santi, y si me lo permites, en las próximas Utilízalo, charlas utilízalo. lo añadiré por tu parte. Muy bien, pues lo dicho, Ana, un placer tenerte, muchísimas gracias y hablaremos. Un Muchísimas abrazo. gracias. Un abrazo.